El tema comercial no escapa en las menciones como riesgos y en particular el tema comercial está preocupando. Tensiones comerciales con China, por ejemplo, en temas como el aluminio, como el acero, entre otros. Y lo que ven ahí, la renegociación del Tratado de Libre Comercio de América del Norte, que a partir del 23 de marzo tendrá una sexta ronda de renegociación en Montreal, ronda que algunos ven incluso como prueba de fuego por los temas que se van a abordar. Y la duda que se instaló desde hace meses, ¿anunciará Donald Trump la salida de Estados Unidos de ese acuerdo? Hay también preocupación en México y en Canadá. Este jueves la canciller Chrystia Freeland dijo a reporteros en Toronto que Canadá espera el mejor escenario, pero que se prepara para lo peor, de cara al encuentro en Montreal, que ya se avanzó, dijo ella, en algunos frentes en la renegociación comercial, pero que la posición estadounidense aún incluye exigencias extremas e inaceptables para Canadá, así lo dijo. Canadá ya pidió consultas formales ante la Organización Mundial del Comercio, acusando a Estados Unidos de violar reglas de comercio internacional, y el representante comercial estadounidense desde Washington dijo que los argumentos de Canadá son infundados y que Canadá está reflejando que no está interesado en un comercio justo al presentar esta medida ante la OMC. Freeland, por cierto, estuvo esta semana en Washington y quien llegó a la capital estadounidense hace unas horas fue Ildefonso Guajardo, el secretario mexicano de Economía. Y llegó a firmar la adhesión de México al convenio del CIADI, este acuerdo que también está en el contexto del Banco Mundial, pero también a reunirse con el representante comercial estadounidense Lighthizer para revisar dónde están las cosas en ese tema de la renegociación comercial, según el comunicado de la propia Secretaría de Economía. Guajardo tenía agendado tentativamente para este jueves otro evento que no está en Washington, sino en México, en una universidad, en el ITAM, un seminario sobre perspectivas económicas 2018 y lo que viene para el próximo gobierno. Quedaba por confirmar su participación en un panel sobre libre comercio, según la invitación que fue enviada en el mes de diciembre, y ahí está. Panel Economía y el futuro del libre comercio, con el nombre de Ildefonso Guajardo en esa invitación. Así que yo le agradezco a Valeria Moy, directora del Observatorio Económico México, ¿Cómo vamos?, que nos acompañe el día de hoy y nos diga de cómo se ha visto desde México todo este ruido, Valeria, feliz año, que empezó hace unas horas con este esfuerzo de Canadá por llevar a Estados Unidos ante el OMC, por estos rumores sobre el pesimismo canadiense que después fue desmentido de una posible salida de Estados Unidos del NAFTA. ¿Qué dicen allá en México? Mira, la verdad creo que lo que está pasando es muy delicado para México, porque estamos en un momento donde lo único que tenemos, la única información son rumores. Por un lado está lo que dicen que dijo alguien de Canadá, lo que dicen que dijo algún negociador muy cercano a Estados Unidos. Entonces tenemos muy poca información verdadera, muy poca información confiable, y lo que tenemos son rumores. Sin embargo, esos rumores desde luego que le pegan al mercado de valores, le pegan al comportamiento del tipo de cambio y le pegan a la visión que tenemos en México de lo que puede ser el fin de esta negociación. En semana y media empieza la siguiente ronda en Montreal, una ronda que sin ninguna duda se vislumbra complicada, que no creo que se llegue a ningún acuerdo mayor, y creo que el acuerdo se seguirá negociando por lo menos hasta marzo. Pero en términos de perspectivas, de verdad creo que las probabilidades están muy repartidas entre quienes creen que se va a mantener el acuerdo y quienes creen que el acuerdo se va a terminar. Oye, nos llamó la atención que desde diciembre teníamos esa invitación con Guajardo incluido en el ITAM, en la institución en la que tú también impartes clases, y que ahora esté acá en Washington. Inesperado giro en la agenda de Guajardo. ¿Cómo lo debemos interpretar quienes no estamos tan cerca del ITAM, pero que sí nos puede aclarar alguien como tú? Bueno, en efecto fui al seminario de perspectivas económicas hoy en el ITAM, que además habría mucho que comentar, porque cambiándome un poquito de tema, lo que oímos en las primeras conferencias es que todo va increíble, ¿no? Una visión un poco extraña frente a la realidad que yo y mucha gente vemos del país. Pero sí, en efecto, no fue Ildefonso Guajardo al seminario. Yo creo que es un momento donde podríamos esperar que no hubiera ido. Es un momento muy volátil. Cualquier cosa puede suceder en cualquier momento, y evidentemente Ildefonso Guajardo es la figura más importante en las negociaciones y tiene que estar sujeta a su agenda al imperativo comercial.
tan importante el momento y tan importante el personaje como que estuvo presente en la 29ª reunión de embajadores y cónsules de este año. Hoy todavía se está llevando a cabo y tenemos incluso, creo, si me desmiente mi equipo de producción, imágenes precisamente de Ildefonso Guajardo. Ahí lo tienen ustedes, al lado de Luis Videgaray, también canciller. Lo interesante no solamente fue su presencia, sino también el discurso y hablando de que es un tema muy importante para México, para Estados Unidos, incluso como un riesgo global mencionado por Eurasia, la salida de Estados Unidos o no del TLC. ¿Qué me dices sobre la presencia de Guajardo en un evento como este? Pues mira, la verdad es que sí llama la atención porque Guajardo en principio no tendría por qué estar ahí, pero desde luego creo que el tema comercial se ha vuelto a poner en la agenda no solo de México, en la agenda internacional, porque sí cambian las perspectivas no solo de México, sino vemos estas tendencias a proteccionismo, estas tendencias a cerrarse, y creo que es muy importante lo que está pasando en este discurso, en esta negociación del Telecán, no únicamente en términos comerciales y económicos para México, Estados Unidos y Canadá, que eso es evidente, sino como señal de lo que puede pasar en otros lugares del mundo, en otras regiones, y ahí es donde México tiene que ser muy cuidadoso y, a pesar de cualquier tentación, mantener una postura de apertura continua, y pase lo que pase con el Telecán, mantener una postura de apertura y seguir abriéndonos al libre comercio con quien sea. Aprovechando la descripción que hiciste del foro del ITAM sobre las perspectivas de 2018, pareciera como que el Club de Toby se habla entre sí y no necesariamente hacia el mundo, reconociendo el desafío. ¿Qué les dirías a los asistentes a un foro de estas características en una coyuntura como la actual a nivel de México, pero también a nivel regional y global? Mira, a mí me llamó mucho la atención en las primeras conferencias de este panel, que es un panel muy importante, claro, muy cubierto por los medios. Estuvo el gobernador de Banco de México, que dio una postura muy normal, muy típica de lo que hace un gobernador, muy técnica, muy de datos, muy clara, hablando de inflación. Estuvo también el secretario de Hacienda, y lo que a mí me llamó la atención es que pensamos de repente que la economía de México es únicamente el crecimiento del PIB, quizás las finanzas públicas y la inflación. Y entonces se habló de que el crecimiento del PIB ahí va, que ha sido no maravilloso, pero que ha crecido la economía, que la inflación no hay verdaderamente ningún problema porque esto va a retomar su senda relativamente pronto, y que las finanzas públicas están bajo control. A mí sinceramente me llama la atención porque me hubiera gustado ver un ejercicio más de autorreflexión y decir, tenemos todavía muchos problemas, tenemos temas de pobreza, tenemos temas de desigualdad, tenemos temas de que no logramos, de que a pesar de que estemos creciendo, no estamos creciendo a las tasas que crecemos. Corrupción, como dices, Estado de Derecho, inseguridad, que todo eso afecta desde luego a la actividad económica. Entonces, nada más hablar de PIB, inflación y finanzas públicas y decir que todo ahí va y que va bien, me parece un poco miope, por decirlo de alguna manera amigable. Bueno, y quizá por eso, subrayando la razón por la que se tuvo que ir a hacer mejores cosas que son más urgentes para el país, Ildefonso Guajardo, quien está, por cierto, en Washington. Valeria, gustazo volverte a ver, feliz año.